Buenas tardes, ¿cómo están todos? Eso lo Buenas, cogieron para el buenas. apartamento. Oye, Lau, Buenas Yo no tardes. estoy diciendo que le faltan 200 y pico para pasar a Bienvenidos. Espero que todos se encuentren muy bien. Saludos. Buenas tardes, líderes. Buenas tardes, saludos. Buenas tardes a todos. Tardes. Bienvenidos. Bien, líderes, vamos a dar inicio a nuestro encuentro de hoy. Antes de iniciar, me gustaría pedirle disculpas porque no pudimos conectar la semana pasada, debido a algunos percances que tuve. Pero bueno, ya estamos por acá. Eh, ya tenemos algunos días que habilitamos la unidad 6, que es la unidad de cierre nuestra. No sé si han podido revisar el material. Si tienen alguna duda sobre la unidad 5 todavía, que quieran externar. De todas formas, vamos a ver parte del contenido, pero antes de iniciar me gustaría ver esa parte. ¿Dudas, aclaraciones hasta el momento? buenas tardes, profe, ¿cómo está? Todo bien. Qué bueno. Mire, yo sí tuve varios inconvenientes, fue con la unidad 5, que el Excel se me frizaba cada vez que estaba haciendo los ejercicios. Entonces, hoy sí me permitió hacerlo aquí y hoy fue que pude cargarlo, pero sí me dio un poquito de trabajo, solamente eso. Ya en cuanto a la otra unidad, en realidad no he tenido el momento para entrar a ver. Bien. Habría que ver específicamente ahí si era algún tema con el sistema o con la capacidad del equipo. Por lo regular, ese tipo de actividades como la programación eh, consume un poco más de recursos de lo normal. Entonces, puede darse ese caso en ocasiones. Ah, pues pudo haber sido eso entonces. Bien. Bien, entonces vamos a ir avanzando con la unidad 6. Básicamente acá vamos a trabajar con las funciones en Visual Basic. Así como en Excel tenemos funciones como producto, suma, promedio y demás. En el lenguaje de programación también tenemos funciones que son varias líneas de códigos que se agrupan y se llaman de un nombre determinado precisamente para que realicen una acción en específico. Entonces, a ese grupo de líneas de programación se le llama de esa forma, funciones. Entonces, la idea en esta unidad es conocer alguna de esas funciones, ponerla en práctica y que ustedes puedan tener las herramientas para poder hurgar y conocer un poco más a profundidad las múltiples funciones que hay disponibles en este lenguaje de programación. Bien. Eh, por lo regular, las funciones son así como el vocabulario de un idioma y aprender un vocabulario más amplio y por ende vamos a tener más conocimiento de las palabras en las que estemos comunicándonos. Bien. Entonces, si hacemos ese símil con las funciones en el lenguaje de programación, va a ser muy similar. La estructura en cuanto a la unidad es muy similar a las anteriores, a excepción de que esta unidad no tiene material audiovisual pregrabado. No sé si lo notaron. Guía didáctica audiovisual, ejercicio de la actividad práctica, dónde colocar la misma, foro de dudas y foro de cierre. Pues acá ya finalizamos esta acción formativa. Adicional al foro de cierre tenemos el archivo de texto de las funciones que también utilizamos en la unidad 5, el cual vamos a descargar guardando el enlace como y acá indicando dónde queremos almacenar ese documento.
y lo descargamos como un documento de texto. Si vamos viendo el contenido de la guía, el contenido de la guía nos muestra este concepto de las funciones en VBA, el cual hace referencia a que éstas podrían ser de mucha ayuda para las diversas tareas en las que nos veamos involucrados en resolver. En esta relación tenemos un acercamiento a las funciones en VBA más usuales que podríamos llegar a emplear. Bien. Si se fijan, aquí tenemos una lista de funciones con una breve descripción de lo que hace cada una de estas. Bien. La idea básicamente es que con esta información ustedes puedan hurgar un poquito en Internet. Por ejemplo, si yo tomo esta función que se llama date, puedo, si no tengo conocimiento de cuál es la estructura que se utiliza, por ejemplo, aquí yo podría buscarla y ya aquí puedo tener un poco más de visibilidad de qué tipo de argumentos utiliza la función, si en dado caso utiliza argumento. En el caso de la función date, no tenemos que pasarle ningún valor para que ella nos retorne la información. Básicamente, date lo que hace es que toma la fecha del sistema, entonces no hay que pasarle ningún argumento. Y aquí se muestran también varios ejemplos sobre cómo aplicar dicha función, ¿bien? Sobre cómo aplicar dicha función. Si se fijan aquí, se habla de una subrutina en base a un botón que se está ejecutando. Se declara una variable con un tipo de dato precisamente de fecha. ¿Bien? Y luego se invoca la función date, que lo que hace es precisamente traer consigo la fecha de hoy, lo inserta en la función que acabamos de declarar y ya el contenido de esa variable que acabamos de declarar se muestra junto a una cadena de carácter estático concatenado con la i comercial junto a la variable con el contenido de la fecha que se ha capturado en ese momento. Bien. Entonces, así como este ejemplo, aquí tenemos decenas de funciones que podemos poner en práctica y que nos pueden ser de utilidad para uno u otro escenario, bien, en que necesitemos. Entonces, la idea es conocer qué hace la mayoría de las funciones, que usted conozca qué hace cada una de estas funciones. Y, por ejemplo, mira aquí el MessageBox, que lo hemos utilizado anteriormente, despliega un cuadro de diálogo con un mensaje especificado. Bien. Y así sucesivamente tenemos diferentes funciones que tienen diferentes resultados. Luego aquí debajo nos habla sobre los tipos de funciones, hace referencia específicamente a la clasificación de funciones del dato de cadena de caracteres, que son estas que están aquí, las funciones de cadena, las cuales sirven para manipular la cadena de texto en VBA. Estas funciones también son conocidas como funciones de texto. La cadena de texto son empleadas por medio del tipo de dato string. Recuerden que hablamos de 4 tipos de datos que son los utilizados más frecuentemente. El double, que es para numérico, el string alfanumérico, el date, que es para fecha, y el range, que es para rango de celda. Cuando necesito utilizar un rango de celda, utilizo ese tipo de datos. Existen varias funciones en VBA que podemos utilizar para manipular cadena de texto. Y a continuación se revisan algunas de estas precisamente en modo de práctica. Entonces aquí se muestra el proceso de ejecución de la actividad práctica como tal. Si abrimos el documento de Excel que hemos descargado, van a encontrar aquí la ejecución de 4 funciones. Una para unir cadena de caracteres, otra llamada función len, otra llamada instr y otro llamado end. Bien, un operador lógico. Acá vamos a ir visualizando cada uno de los códigos a ser insertado y el resultado esperado, que es esto que está acá. Entonces, por ejemplo, nuestra primera función, que es esta, aquí si analizamos el código, lo primero que se hace es declarar una variable llamada cadena 1 con el tipo de dato string y en esa misma línea otra variable llamada cadena 2 con el tipo de dato string.
Esa variable cuando se declaran con valor nulo. Y acá es donde se le pasa un valor específico o el espacio. Y a cadena 2 se le pasa el valor móvil. Luego con MessageBots invocamos el valor de cada variable concatenado con la i comercial. Bien. Entonces, si tratamos de hacer un ejercicio comparando este con lo que vimos anteriormente de Hola Mundo, que simplemente lo colocábamos acá directamente, entre comillas doble, yo me quedaría con la versión que vimos en la unidad 5, porque es más directo, ¿verdad? En este caso tenemos 3 líneas de código adicional que nos agregan más trabajo, ¿cierto? Y al final, como quiera, para modificar el valor que voy a mostrar, tengo que entrar a la programación. Y es precisamente parte de lo que nos gusta mostrar en esta actividad práctica. Pues si hacemos el ejercicio acá de yo insertar precisamente un control de ActiveX, en el cual yo inserte acá ese elemento, ese botón, voy a llamar acá Hola Mundo. Bien. Eh, en la programación que yo voy a tener de ese botón acá, es el documento que descargamos de texto, que tiene toda esa programación. Vamos a buscar este que está acá. Y aquí tenemos ese botón que tiene aquí la cadena de caracteres, que son estos que están acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a copiarlo y al fin vamos a tener específicamente ese resultado. Si yo vuelvo aquí la programación, trato acá de invocar o de ejecutar ese botón que acabo de crear, voy a tener ese resultado, el mismo que vimos anteriormente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si hacemos esto un poquito más interesante y agregamos aquí algunos elementos, como por ejemplo un cuadro de texto de ActiveX también, como un TextBots, agregar dos, tenemos uno, pegamos y pegamos, aquí tenemos otro. Bien. Esos cuadros de texto tienen un nombre, en la propiedad se llama TextBots 1 y en la propiedad acá se llama TextBots 2. Entonces, en la programación, yo puedo indicar específicamente, Profe, en vez de valor directamente cadena de disculpe, caracteres, el valor. profe, disculpe, Ajá. se frizó varias veces, o sea, se escucha entrecortado. ¿Los demás tienen esa misma situación? Sí, se escucha Sí, señor, entrecortado, sí, señor. profesor. Sí. Denme un momentito, por si acaso tengo algún tema con mi conexión. Ok, vamos a ver ahora. Eh, ¿Pueden ver mi pantalla correctamente? Sí. Sí, Vamos señor. a intentarlo nuevamente. Ok, entonces vamos a... Acá vamos entonces a sustituir. Bien, a sustituir acá la cadena de caracteres estática por el nombre del objeto que nosotros hemos insertado en acá, en las propiedades del objeto. ¿Me siguen? Déjenme saber, por favor. Así, si tengo que repetir algo, lo repito. Cada uno de esos elementos
en las propiedades podemos ver que se llama testbox 1 y testbox 2. Entonces, en la programación, yo en vez de invocar la cadena de caracteres, estoy repitiendo, vamos a invocar el nombre del objeto, testbox 1 y testbox 2. Pero en este caso, como son objetos, lo inserto sin comillas dobles. Bien, sin comillas dobles. ¿Qué va a permitir esto? Que yo no tenga un valor estático acá, sino que el valor que va a unir es el valor que yo tengo acá, insertado en esos textos. Él lo va a unir y lo va a mostrar en pantalla. Vamos a guardar. Adelante, Manuel. Profesor, en caso de que yo desee, puedo también poner una celda del Excel, ¿verdad? También podría ser una celda. En Gracias. este caso, por ejemplo, estamos asumiendo, por ejemplo, que quisieran hacer como una especie de lotería, por ejemplo, en el cual tenga valores pasando acá, y cuando tú presiones este botón, entonces se aseguran los valores que estén en ese momento, justo en ese momento que presionaste el botón, por ejemplo. Bien. Entonces, por ejemplo, si acá yo desactivo el modo diseño y le digo hola mundo, nos va a aparecer en blanco. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún valor acá en el cuadro de texto. Entonces, si yo digo, por ejemplo, y acá le digo aquí, entonces sí él me hace el concatenado, bien, de esos datos. Entonces, de esta manera yo puedo ir insertando y trabajando con elementos que no tengan que estar directamente vinculados con el código de programación. Hasta ahora hemos estado trabajando, accediendo a la programación de un botón X, y cada vez que tenemos que hacer un cambio, tenemos que ir a la programación. Entonces, la idea es sacar al usuario que vaya a trabajar con ese formulario, con ese macro que nosotros hemos creado, de la programación del mismo. Bien, de tocar la programación del mismo. Entonces, esa sería la idea acá. Si usted lo hace de esta forma, que muestre el valor estático como variable concatenado, lo acepto normal, ¿bien? No hay ningún problema con eso. Pero si quiere ir un poco más allá, le motivo a que profundicen un poquito más con esta parte. Entonces, la siguiente hoja es la función len. Si buscamos esa función en la guía, vamos a notar que la función len es una función que nos sirve para regresar la longitud de una cadena en caracteres. Por sí sola quizás no le encontraríamos una utilidad, pero sí, por ejemplo, combinada con otras funciones, sí podemos tener cosas interesantes con esta función. Por ejemplo, si tenemos la necesidad de crear una validación de una celda, del valor insertado en una celda, yo quiero validar que el valor insertado en una celda cumpla con unas condiciones de longitud de caracteres en esa celda. Por ejemplo, si yo quisiera insertar el número de cédula de una persona en una celda, y esa celda yo debo indicar si la quiero contemplar con guiones o sin guiones, ya yo sé que el estándar de una cédula sin guiones son 11 dígitos. Y así son con guiones. Profesor, estamos teniendo un Tenemos problema otra avisado, vez. yo podía No como se le escucha. un Está usuario. frisando nuevamente. Ok, permítame cambiar la conexión, entonces, por si acaso hay algún tema con mi conexión. Un momentito.
Bien, ahora sí, vamos a ver si ahora lo logramos, señores. Ahora sí me escuchan. Fuerte y claro ahí. Sí, Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver. Ahora sí, vamos con todo el mix. Entonces, bueno, les comentaba, esta función len se utiliza, una de las utilidades que le podríamos dar sería para validar eh, que la cantidad de caracteres insertados en un campo cumpla con una cadena, con una longitud en específico. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer con la función len es leer la cantidad de caracteres que hay en ese campo o en ese texto. Bien. Ya luego de que yo capturo el valor insertado, entonces puedo hacer una comparación. eh, por ejemplo, si el valor retornado por la función len es igual a al valor que realmente yo estoy esperando. Bien, entonces acá podemos visualizar la ejecución de la misma y aquí podemos ver el retorno. Se declara una variable tipo string alfanumérico. A esa variable se le insertan un valor. Y luego con MessageBox, en este caso estamos usando MessageBox para que se muestre el valor en pantalla, básicamente. Claro, vamos a ponerle aquí un poquito más de funciones un poco más interesantes para así se vea un poco más avanzado. Entonces vamos a colocarle aquí en las propiedades del botón. Sesión len. Ya está. Entonces, acá vamos a indicarle eh, el doble clic y vamos a indicarle el código de programación. El código de programación va a ser este. Se declara la variable, se le inserta un valor a la variable, se muestra en pantalla el resultado de la función len. Entonces, la función len va a analizar lo que contenga la variable cadena y a la variable cadena se le inserta un elemento. En este caso el elemento vamos a sustituirlo nuevamente por testbox1. En cada hoja que yo abro en el libro, tengo nuevamente un reinicio de los textbox, o sea, de los objetos. No solamente de los textbox, de cualquier objeto. Entonces ya lo agrego acá, ya yo sé que cuando yo inserte ese objeto, eh, acá en mi hoja, verifico, ¿verdad? Que si se inserte con ese valor testbox1, ¿cómo lo valido? Haciendo clic derecho, propiedades, y aquí vemos que tiene el nombre de testbox1. Bien, en la hoja de link. Entonces, tomando esto en consideración, el valor que yo coloque acá, o el texto que yo coloque acá, ¿quién me indica aquí qué cantidad de caracteres debe mostrar? Vamos a ver. ¿Quién se anima? 15, Adelante, Manuel. 15. 15. Exacto. Vamos a ver, no, 15. No, Manuel, ¿cómo 15? No, te falta un poquito. Falta un poquito. ¿Quién más se anima? Vamos a ver. 16. 16. ¿Por qué? Porque el espacio también cuenta, Manuel. Bien, entonces acá vamos a tener 16. Bien. Entonces, eh, si acá hacemos doble clic nuevamente, podemos ponerlo un poquito más interesante. Esas funciones que vimos anteriormente en Excel intermedio, de concatenar y demás, también lo podemos aplicar aquí. Así como concatenamos anteriormente dos variables, podemos concatenar aquí, por ejemplo, una cadena de carácter estático con el valor dinámico que me va a ahorrar me va a arrojar la función len. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría decir entre cadena de caracteres, entre comillas doble, por ejemplo, eh, la cantidad de caracteres es dos puntos espacio. Cierro mi comilla doble y acá coloco la i comercial de concatenar. Entonces aquí yo voy a tener siempre una cadena de caracteres estática, es esta que está acá,
que va a indicar lo que es, porque pueden ser 10 manzanas, 10 peras, ¿verdad? 10 naranjas. Y aquí el contenido arrojado o analizado en base a lo insertado en Tezos. Guardamos. Vamos a probar ahora. Le agregamos acá, por ejemplo, espacio 2026. Nos debería arrojar un 21, ¿verdad? Míralo acá. Entonces, aquí tenemos una introducción de qué es y el 21, que es un valor dinámico que va a depender del elemento que se ha insertado en el textbook que estemos analizando. ¿Se entiende bien esta parte? ¿Estamos bien? Perfecto. Ok, entonces, eso por ese lado. Ya entonces, para la siguiente función, que es instr, yo se las voy a dejar a ustedes para que la hagan de tarea. Bien. Básicamente, a diferencia, lo que hace instr es que me va a identificar eh, una letra en específico dentro de una cadena de caracteres insertada en una variable. O sea, la posición en la cual se encuentra esa letra. Bien. Entonces, en este caso se está investigando la letra M, en qué posición de del contenido de la variable está. Él aquí me arroja el 6 porque la palabra hola tiene 4 caracteres, el espacio 5 y la M se encuentra en la posición 6. Bien, entonces ya aquí pueden jugar con esto, modificando, insertando textbox si desean y agregando una cadena de caracteres estática, concatenándola con la cadena de caracteres dinámica que nos va a arrojar instr, si desean, así como lo hicimos anteriormente. Bien. Si tenemos varias letras de las que estamos buscando en la cadena de caracteres, el instr te va a asumir la que está, la primera que está de izquierda a derecha, para que lo tengan en cuenta. Por último, aquí tenemos un ejercicio un poquito más como aplicado a la vida real, ¿verdad? Aquí lo que estamos analizando es una especie de evaluación utilizando un operador lógico que se puede utilizar dentro de las macros. De hecho, así como lo vimos anteriormente en intermedio, que estuvimos trabajando con la función sin anidada, entre otras funciones así un poco más avanzadas, eh, es el mismo resultado entre la función AND y OR, bien, en este caso. En el sentido de que, por ejemplo, para que el valor de AND sea verdadero o aprobado, deben de ambos casos ser aprobados. Si uno de los dos no aplica, pues automáticamente él me va a dar aquí como reprobado. Bien. A diferencia del OR, que el OR, ya sea que uno o el otro nos dé aprobado o ambos nos den aprobado, entonces él siempre nos va a dar aprobado. Y de la única manera que el OR, acá, en vez de, si sustituimos aquí el AND por el OR, nos daría reprobado, es si ambos nos diesen reprobado en el análisis de la celda que estemos evaluando en ese caso. Entonces, de este lado, la idea sería como tener una leyenda de este tipo. Y acá una leyenda con el resultado. Entonces, el aprobado aquí lo va a colocar el macro. Vamos a agregarle aquí en formato condicional para que así una reglita, ¿no? Que solamente es la que tengan un texto específico. Y ese texto sea, por ejemplo, aprobado, un relleno verde. Bien. Hacemos el mismo ejercicio otra vez para agregar también la regla de reprobado. Cuando esa celda contenga un valor, que sea un texto específico y que diga reprobado, en ese escenario, entonces vamos a agregar un formato que tenga un relleno rojo. Está. Entonces, nos muestra en blanco porque aquí no tenemos ningún valor todavía. Vamos a agregar ahora el botón de calificar.
calificar. Y acá vamos a hacerle doble clic para insertar la programación. En la programación que tenemos en el documento acá, hay algunos cambios, ¿sí? Y es que las celdas en la cual realicé este código están en K3, en diferentes celdas. Vamos a ajustarlas. Por ejemplo, si se fijan acá, nosotros estamos trabajando con el rango de celda B1, B2 y el resultado en B4. Entonces, sí mismo tenemos que sustituirlo acá. Por ejemplo, si B1 es mayor o igual, vamos a agregar el igual para que así sea, incluya el 70 dentro de los valores como aprobados. Y el B2 es mayor o igual a 70. Si es el caso, en B4, perdón, vas a colocar aprobado. De lo contrario, si no se cumple, en el mismo B4 vas a colocar reprobado. Bien, básicamente este es el cambio que deben hacer en el código original que está en el documento de texto. Bien. Entonces, ya si yo guardo este código y hago la prueba, ya sabemos que aquí en base al resultado de los valores que yo coloque acá, él me va a agregar el resultado aquí. Si yo en algún momento quisiera sustituir el AND por el OR, lo puedo hacer aquí directamente, guardar y volver a probar. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a probarlo acá. Le digo aquí 70 y acá le digo 80. El resultado aquí debe darme aprobado, ¿verdad? Porque ambos elementos cumplen. Pero si uno de estos no cumple, él, cuando le digo calificar, me da reprobado. Bien. Si este vuelve a cumplir, me vuelve a dar aprobado. Pero si este que está acá vuelve a incumplir o incumple, porque no me daría reprobado. Si ambos incumplen, también me da reprobado. Bien, entonces ya ahí va a ser cuestión del requerimiento que tengamos en un momento en específico, que vamos a aplicar o el AND o el OR u otro operador lógico, dependiendo de la necesidad puntual que se tenga. Bien. ¿Dudas, aclaraciones, señores, sobre los puntos vistos el día de hoy? ¿Dudas, aclaraciones? A ver. ¿Todo en orden? Perfecto. Bueno, entonces, este es el contenido que tienen que trabajar en esta semana. Vamos a dar nuevamente una semana más para que así ustedes puedan concluir con todo lo pendiente. La idea es nosotros cerrar bueno, quizás no completa, vamos a cerrar el domingo 28, bien, a la medianoche, para así ya hacer entrega antes, más tardar el 29. La idea es esa, que tengan todos estos días para poder concluir con el material pendiente. Y voy a cargar la grabación a la mayor brevedad posible para que ustedes puedan trabajar con esta. Listo. Líderes, nuevamente les pido disculpas por todos los inconvenientes que hemos tenido en las últimas semanas, pero ustedes saben cómo hay cosas que no podemos controlar. Y nada, lo importante es que estamos por acá para darle el frente y seguir avanzando. Para mí un placer haber estado con ustedes estas 4 semanas y espero que les haya gustado el contenido que hemos mostrado para ustedes. Pasen buenas Muchas tardes. y nos gracias. vemos Igual, por la muchas metodología. gracias. Bueno, profesor. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias, profesor.